Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, bueno, si les parece, arrancamos. Bueno, Ariel Baldo es traductor público y técnico en idioma inglés, matriculado en el Colegio de Traductores Públicos de la provincia de Buenos Aires, Regional La Plata. Ejerce la profesión. ¿No se escucha? Bueno, ejerce la profesión de forma independiente desde el año 2016 y se especializa en textos sobre informática, ciberseguridad, derecho y medicina. Es profesor titular de las materias Lengua y Gramática Inglesas, Traducción Técnica 1, Tecnología y Seguridad de la Información, Traducción Técnica 2, Tecnología Móvil, Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes, y Traducción Asistida por Computadora en el Instituto Superior de Traductorado de La Plata. Asimismo, es docente de las materias Inglés Técnico Nivel 1 e Inglés Técnico Nivel 2 en la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría en la Universidad y Salud. Bueno, gracias Ariel por estar y te cedo la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, primero que nada, un placer estar acá, un placer estar en un aula llena de traductores y en un evento así, acá en La Plata, que es una ciudad que siempre me recibe muy bien, donde trabajo ya hace 2 años. Eh, un poco más cerca. Bien. Bueno, tengo una ayuda a memoria porque es mi primera vez y estoy un poco nervioso, así que discúlpenme, yo sé que no es lo mejor, pero tal vez un poco leo. Eh, lo que nos reúne hoy acá es la ciberseguridad. ¿Sí? Yo sé que la ciberseguridad no es un concepto que uno tiene presente a diario, ¿sí? Pero cuando estamos trabajando en la computadora, traduciendo, respondiendo correos electrónicos, no, no pensamos de forma activa en la ciberseguridad, pero está ahí, en todas las actividades digitales que llevamos a cabo. Se estima que la persona promedio pasa más de 6 horas y media de su día en línea. Esto es, navegar por la web, utilizar redes sociales, ver videos, transmisiones en vivo y otras formas de interacción digital. Y cada una de estas actividades cuenta con una serie de ciberamenazas. Y lo mismo ocurre, en otra dimensión, con la actividad empresarial. Hoy en día, las actividades empresariales se llevan a cabo casi totalmente en línea. Y a pesar de todo, cuando hablamos de ciberseguridad, parece que nos referimos a algo ajeno, que no nos afecta, que es técnico, que es moderno, medio como Terminator, como si a nosotros no nos afecta. Pero estas ciberamenazas que vamos a hablar hoy, de alguna forma son la evolución de los engaños y los riesgos que nos rodearon toda la vida, pero en un entorno nuevo. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la ingeniería social. ¿Cuántos de ustedes hoy en día conocen a alguien al que le hackearon el WhatsApp y le pidieron plata al familiar, al amigo? Eh, bueno, esto es una técnica de ingeniería social y de alguna manera es la evolución del famoso cuento del tío. Te pidieron un código, se lo diste y ya está. Eh, ¿Quién no recibió un correo falso y una dirección sospechosa para ir a buscar un paquete de correo argentino, de DHL? Bueno, la falsificación de direcciones se llama spoofing y la suplantación de identidad, donde también una persona X te envía un formulario para que completes para robar tus datos, se llama phishing. O, otra también últimamente, un correo misterioso con un PDF adjunto que dice presupuesto o factura. Bueno, ese archivo contiene un malware, un programa malicioso, que también es una ciberamenaza. Y bueno, otra, una de mis favoritas, la vieja y querida estafa del príncipe nigeriano, donde de pronto un príncipe falleció y no encuentra a quién dejarle sus lingotes de oro y necesita tus números de cuentas para depositarte, que bueno, quién pudiera.
Bueno, esta técnica se llama baiting, donde con un cebo te atraen también para robarte tu información y estafarte. Pero bueno, eh, es importante tomar conciencia que la seguridad, la ciberseguridad no es un tema exclusivo de empresas grandes o de gobiernos. Está ahí, forma parte de nuestra vida cotidiana, forma parte de nuestro ejercicio profesional, donde también nosotros tenemos que cuidar la información de nuestros clientes, donde tenemos que cuidar su confidencialidad. Pero bueno, más allá de nuestra exposición cotidiana a estas amenazas y nuestra responsabilidad profesional, lo que me interesa abordar hoy un poco es una introducción a esta área de especialidad para traductores, presentando los conceptos más básicos, también los que me resultan más interesantes. Mi par de idiomas es inglés-español, voy a hablar mucho sobre el inglés. Además, el idioma de la tecnología es ineludiblemente el inglés, y el idioma de los neologismos de tecnología y de programas informáticos es ineludiblemente el inglés. Pero bueno, voy a explicar cada cosa, entonces se puede utilizar tal vez para otros idiomas. Bueno, ahí estamos. Bueno, ¿qué es la ciberseguridad, primero que todo? Es el área de la seguridad de la información que se ocupa de proteger los datos almacenados en sistemas digitales frente a daños, usos indebidos y accesos no autorizados. La ciberseguridad no es una acción aislada, sino que constituye un esfuerzo continuo para proteger a las personas, a las organizaciones y a los gobiernos de los ataques digitales. En el caso de las personas, la información vulnerable, todo tiene que ver con información. Hoy en día, el gran activo que busca robarse, principalmente, es la información. Fecha de nacimiento, número de documento, información médica, historia académica, datos financieros, los ingresos, los gastos, las tarjetas de crédito. En el caso de las organizaciones tiene que ver con datos transaccionales, compras, ventas, producción, operatoria, propiedad intelectual, patentes, marcas y información financiera, los balances, declaraciones de ingresos, situación financiera. ¿Sí? Todo relacionado con datos. Y a nivel gubernamental, la información vulnerable incluye la pertinente a la seguridad nacional, la defensa nacional, las decisiones en materia política y económica y la información de los ciudadanos. Ahí nombramos seguridad de la información. Los términos ciberseguridad y seguridad de la información muchas veces se van a ver de forma intercambiable, muchas veces los van a ver utilizados uno por el otro, pero tienen una relación de género y especie. La seguridad de la información es un concepto mucho más amplio que supera, excede solamente a la ciberseguridad. ¿Sí? Bueno, la ciberseguridad cuenta con tres pilares fundamentales que se conocen como la triada CIA, por Confidentiality, Integrity and Availability, que van a ser confidencialidad, integridad y disponibilidad. Estos tres pilares de alguna forma son el modelo que se utiliza para guiar a la ciberseguridad en el diseño y la ejecución de sus políticas. La confidencialidad de alguna forma se toma como sinónimo de privacidad. Tiene que ver con la prevención de accesos no autorizados a información sensible. La integridad se relaciona con la exactitud y con la confiabilidad de los datos a lo largo de todo su ciclo de vida. Y la disponibilidad se relaciona con el acceso a los datos de forma constante e ininterrumpida. Estos tres pilares son un sistema interconectado, no están separados uno del otro. A mí no me sirve mantener mis datos seguros si yo no puedo acceder a ellos. Un dato al que no se puede acceder es un dato inútil.
que un dato que no es confiable porque en algún momento de su ciclo de vida se corrompe, no sirve. Y ningún sistema es útil si no puede almacenar mis datos con seguridad. Entonces, ¿cómo se manifiestan estos pilares? Bueno, no son solamente una proposición teórica. Cada uno de los pilares cuenta con estrategias concretas y con mecanismos de implementación. ¿Cómo voy con el tiempo? Tengo miedo de ponerme nervioso y hablar a velocidad luz, que nadie entienda nada. Em, que suele pasar, ¿no? Una presentación de 40 minutos se vuelve de 10. Bueno, como les decía, este concepto, el concepto de confidencialidad, se suele vincular con la noción de privacidad. El primer paso para salvaguardar la confidencialidad de los datos es capacitar a los actores involucrados. Esto tiene que ver con evitar, por ejemplo, contraseñas débiles. Basta de utilizar la fecha de nacimiento como contraseña, el nombre de la mascota, la calle donde vivo, el número de documento. Y otra cosa que se busca es evitar que las personas sean víctimas de la ingeniería social, que después lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Bueno, concientización y capacitación, control de acceso a usuarios, es decir, que cada usuario tenga acceso a la información que le corresponde ver, no que tenga acceso a toda la información. Buenas prácticas o mejores prácticas para la creación y gestión de contraseñas seguras. Hoy tenemos programas, incluso en Google Chrome la mayoría los usa, programas que gestionan nuestras contraseñas. Diferentes tipos de autenticaciones para asegurarnos de que la persona que está accediendo es la persona que buscamos, que esto después lo vamos a ver también un poquito más en detalle. Y el cifrado de datos. Bueno, integridad. Proteger la integridad de los datos significa evitar modificaciones cuando se accede, cuando se transmite o que de alguna manera sufran alteraciones por parte de personas no autorizadas. También se busca prevenir fugas de datos, lo que se llaman data breaches. La integridad de los datos tiene diferentes formas de protección, algunas son estas, algunas van a ver que se repiten, porque como les dije, es un continuo estos tres pilares. El cifrado, el resumen criptográfico. El resumen criptográfico es interesantísimo, es un proceso por el cual se utiliza un algoritmo para crear una versión reducida de la información y la única forma de recuperarla es con una contraseña. De nuevo, el control de acceso a los archivos, el control de versiones, que consiste en utilizar un sistema que rastrea y gestiona las diferentes versiones. Si utilizan Google Docs, ven que Google Docs almacena diferentes versiones de los documentos que uno, ante un error, puede acceder y recuperar, que es muy útil para traducción si cada tanto se mandan una y borran todo. Las firmas digitales que entran dentro de las medidas de no repudio. Las medidas de no repudio, bueno, yo me voy a apasionar hablando de esto porque a mí ciberseguridad me encanta. Las medidas de no repudio, como la firma digital, tienen que ver con que una persona no pueda decir que no hizo algo que sí hizo. Que bueno, para una empresa es muy útil. Medidas de no repudio, por ejemplo, que una persona no pueda negar haber enviado un mensaje o haber recibido un mensaje. Una firma digital que no pueda negar haber visto un documento, ¿sí? Bueno, programas informáticos de respaldo y recuperación, eso se utilizó siempre, las famosas copias de seguridad. Disponibilidad. Bueno, como les decía, de nada sirve proteger mis datos si yo no puedo acceder a ellos. Entonces, los datos a los que no se pueden acceder no tienen utilidad alguna. Bueno, ¿cómo podemos asegurar la disponibilidad de los datos? Bueno, las actualizaciones necesarias.
¿Cuántas personas de acá están luchando con las actualizaciones de Windows 11 que no lo quieren de ninguna manera? Santoro lo odia a Windows 11, está en guerra con Windows 11. Bueno, hay que actualizar los programas. Hay que actualizar los programas. ¿Por qué? Porque cada versión soluciona problemas de seguridad antiguos, bueno, y crea nuevos, por supuesto. Santoro les dice, después les cuenta si quieren. Reparaciones. Si algo anda mal, hay que arreglarlo. Esto suena muy obvio, pero sobre todo en empresas, y quien haya trabajado en empresas con algún jefe medio ratas, lo habrá vivido. Las cosas hay que arreglarlas cuando se rompen. La redundancia de datos. La redundancia de datos es la repetición de los datos. Es decir, los datos no se almacenan solo en un servidor, porque ante un problema en un servidor, yo pierdo todo. La redundancia de datos tiene que ver con repetir las bases de datos en diferentes servidores por motivos de seguridad, por motivos de respaldo. Bueno, los firewalls, los cortafuegos para prevenir accesos no autorizados de piratas informáticos o hackers. Y los servidores proxy. Un servidor proxy es un equipo informático. ¿Voy muy rápido? Ustedes avísenme. Un poquito más el micrófono. Bueno. Es un equipo informático que hace de intermediario entre las conexiones de un cliente y el servidor. Entonces, lo que hace es filtrar los paquetes de datos entre ambos y bueno, es una capa extra de protección y permite ocultar la dirección IP del cliente, ¿sí? Esto también se utiliza en diferentes aplicaciones. Cuando se utiliza a nivel sistema se llama VPN, que se usa mucho cuando uno quiere ver Netflix de otros países. Bueno, se contrata un VPN. Bueno, el proxy es lo mismo, pero a nivel aplicación. El VPN es a nivel sistema operativo. Bueno, el traductor y la ciberseguridad. Quise agregar una sección que hablara de qué problemas nos vamos a encontrar nosotros si queremos inmiscuirnos en la ciberseguridad. En primer lugar, la complejidad terminológica. La complejidad terminológica hasta ahí. Si bien nos vamos a encontrar con un montón de terminología específica, también vamos a encontrar muchísimo material sobre la terminología en ciberseguridad. Pero cada vulnerabilidad de un sistema, cada tipo de ataque, cada técnica de engaño va a tener su propio nombre. El problema que vamos a encontrar con esto es el avance rápido de las técnicas de ataque y las técnicas de defensa. La gente no se pone de acuerdo, básicamente. Como les digo, van a encontrar ciberseguridad y van a encontrar seguridad de la información utilizados de forma intercambiable, a pesar de que no tiene nada que ver. Bueno, van a encontrar phishing, van a encontrar spoofing como utilizados como cosas iguales y no son iguales. Ya vimos, bueno, InfoSec y ciberseguridad. Otro caso notorio es data breach o data leak. Muchas veces los van a ver utilizados de forma intercambiable, mientras que breach es en realidad una fuga de gatos. Ese es un neologismo. A cat breach. A data breach es una fuga de datos por una violación de seguridad. A data leak es una filtración de datos sensibles sin una intervención maliciosa directa. Esto tiene que ver con lo que vimos de capacitación. Muchas veces las filtraciones se producen por descuidos. Los van a ver utilizados de forma intercambiable igual, y el que tiene que saber cuál es uno o cuál es otro es el traductor, no hay otra, porque si la traducción está mal, ¿quién va a tener la culpa si no es nosotros? Gran parte de la terminología relacionada con la ciberseguridad son préstamos no adaptados o también lo que llamamos anglicismos crudos. Porque esto que les decía, el inglés es el idioma de la tecnología
y nosotros empezamos a adaptar las cosas y a utilizarlas así como vienen. Entonces, no tenemos piratas informáticos en el léxico Lego, tenemos hackers, no tenemos programas espías, tenemos spyware, tenemos malware, no programas maliciosos, tenemos patches, no parches. Em, Cada texto que les llegue, ustedes van a tener que evaluar. ¿Lo traduzco, no lo traduzco? ¿Esto va para la abuelita o va para un experto? ¿Quién lo va a leer? ¿Lo traduzco, lo explico? Bueno, son decisiones que le van a corresponder a cada caso. Después vamos a ver en qué tipo de textos interviene el traductor. Y esta proliferación de anglicismos crudos se debe en parte a la velocidad con la que surgen los neologismos acá. Y yo les traje algunos fresquitos recién salidos del horno de los últimos años para que vean a qué me refiero. Unos, creo que está acá, CyDeck. Ya no lo miren ni dice nada. Bueno, Cyber Deception. Es una forma de ciberengaño que también es defensa activa, que tiene que ver en hacer creer a los atacantes algo que no es. Esto es una defensa activa, poner servidores falsos o sistemas señuelo, que como todo tienen nombre. Miren, los sistemas señuelo se llaman honeypots. Honey tokens son archivos o credenciales falsos que cuando intenta acceder una persona, un agente externo, activan alertas y redirecciones ocultas hacia un servidor. ¿Sí? Existen servidores clonados que están puestos específicamente para que los ataquen y suene una alerta. Otros neologismos, bueno, tienen... Sí, Ahora sí. Me agarraste desprevenida. No, te preguntaba, te consultaba si, aprendido, ¿sí? Si el deepfake entra ahí o es más. bueno, un deepfake que se utiliza para tratar de convencer a una persona, estafarla, Sí. sí, Ok, sí. ok. Entra más que nada en ingeniería social, es una forma de estafa, sí, sí. Que es muy común, vieron que Brad Pitt pide dinero para una operación que necesita hacerse. Sí, 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 y hay gente que ha caído. Hicieron un deepfake para que tomara una decisión financiera ella. Y el departamento financiero se dio cuenta que no eran los modos que ella utilizaba para pedir las cosas y ahí lo detectaron, pero Bueno, era ella, una suplantación de era ella. identidad, claro, claro, sí. Esto avanza rapidísimo, a una velocidad vertiginosa. Esto que decíamos del WhatsApp secuestrado, de la noche a la mañana le había pasado a todo el mundo. Es de una velocidad que es muy difícil seguir. Eh, Estos neologismos que les presento ahora, FraudGPT y WarmGPT. ¿Cuánto tiene ChatGPT entre nosotros? Bueno, son dos tecnologías, dos inteligencias artificiales específicas para la creación de programas informáticos maliciosos y para buscar cometer estafas. Y se puede acceder, yo lo anoté, por unos $500 al mes para que la inteligencia artificial te ayude a estafar gente. Que esto está en la dark web, también conocido como web oscura, que no es la que accedemos nosotros a diario. El cryptojacking, que consiste en utilizar sin consentimiento dispositivos ajenos para minar criptomonedas. Y fileless malware, programas maliciosos sin archivos que se alojan directamente en la memoria RAM de una computadora y son increíblemente difíciles de detectar porque ya ni siquiera necesitan un archivo. Y por otra parte, las variantes regionales de diferentes expresiones. Por ejemplo,
En los organismos de la Unión Europea se utiliza Personal Data y en los organismos de Estados Unidos se utiliza Personally Identifiable Information. Entonces tenemos diferentes variantes que hay que conocer. Y bueno, ¿en qué documentación puede intervenir el traductor? Bueno, el traductor especializado puede trabajar en la traducción de documentación sobre el cumplimiento de diversos marcos normativos, que esto se le suele llamar compliance e incluso cyber compliance. Bueno, en la Argentina tenemos la Ley de Protección de Datos Personales. En Estados Unidos tenemos la HIPAA, que tiene que ver con los seguros médicos, pero las últimas actualizaciones a la ley o enmiendas a la ley también incluyen la protección de datos personales en los entornos digitales. En la Unión Europea, bueno, después de 2016 hubo muchísimos traductores trabajando en el Reglamento General de Protección de Datos, los GDPR, y en el 2019 la Ley de Ciberseguridad. También las recomendaciones que emanan del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Estados Unidos, el National Institute of Standards and Technology, o NIST, las directivas de redes y sistemas de información en la Unión Europea, que emanan de ENASA, la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea. Y en UK tenemos el Centro de Ciberseguridad Nacional. Todos ellos emiten recomendaciones que, bueno, las empresas buscan cumplir. Y todo eso se documenta y muchas veces se traduce. Y bueno, también tenemos material de difusión, libros blancos, que son white papers, informes sobre nuevas vulnerabilidades en programas o sistemas informáticos, nuevas amenazas, blogs, artículos de carácter divulgativo y material relacionado con diversos programas informáticos o estructura de sistemas, los manuales de cada programa, documentos de arquitectura de redes, que también sabemos que muchas veces no se traducen por humanos, que producen resultados absolutamente ilegibles, como los manuales de incluso los electrodomésticos, que son ilegibles. ¿Sí? Bueno. Documentación empresarial hay un montón, onboarding, que es capacitación para nuevos empleados, security awareness training, capacitación o concientización en ciberseguridad, políticas empresariales, diferentes tipos de respuestas ante incidentes, de respaldo de datos, de acceso remoto, todo se planifica y todo se compila en diferentes políticas. Bueno, y diferentes certificaciones. Ahora, ¿qué es una ciberamenaza propiamente dicha? Esta es la parte que más me gusta. Porque es todo medio Terminator. Sí. Vamos a entender por ciberamenaza cualquier circunstancia o hecho que pueda comprometer el funcionamiento normal de una empresa o afectar a individuos mediante el acceso no autorizado, la destrucción, divulgación o modificación de información o a través de la denegación de servicios. Todo ataque cibernético, toda posibilidad de ataque cibernético va a ser una ciberamenaza. Por supuesto, persigue beneficios económicos. El fin último de cualquier ataque cibernético va a ser el beneficio económico. En algunos casos va a ser solamente para molestar. Existe, pasa. Pero mayormente va a ser por beneficios económicos, por obtener información para vender. Y las ciberamenazas se van a clasificar de distintas maneras, según su origen, si son externas o internas, o según su efecto, si tienen que ver con el robo o con la destrucción, el pilar de la tríada CIA que afectan, o el medio o técnica que utilizan. La clasificación más sencilla de abordar
es la que distingue amenazas externas o internas. Las externas pueden ser desde actores estatales, en donde el ejecutor del ataque lo hace en colaboración con un Estado. Esto pasa con, por ejemplo, Rusia. Se sabe que Rusia en las últimas elecciones estadounidenses intervino, esto ha sido confirmado por varias agencias. Bueno, tenemos un actor estatal. China tiene un sistema muy sofisticado de ciberespionaje para robar información industrial. Y Corea del Norte, que el caso de Corea del Norte es especial, porque tiene una red muy grande de ciberespionaje, pero para espiar a la propia población. Y después tenemos la ingeniería social. La ingeniería social es aquella que nos afecta a la mayoría, tarde o temprano, que consiste en manipular a diferentes individuos para que compartan información que no deberían, para que envíen un archivo que no deberían, para que le transfieran dinero a alguien, para que descarguen programas que no deberían descargar. O sea, tiene que ver con lograr que una persona haga algo que la perjudique. Si bien la ingeniería social es una amenaza externa, tiene un componente interno. Tiene que haber una persona que caiga, desgraciadamente, y siempre hay alguien. Hemos nombrado el phishing. El phishing es la suplantación de identidad. Hay correos electrónicos, mensajes de voz, mensajes de texto, hoy en día deepfakes, páginas web falsas, cuentas falsas en redes sociales. Todo lo que tenga que ver con suplantación de identidad cae dentro del phishing. Ahora, quiero que recuerden que dijimos que acá la nomenclatura no está fija, se utiliza de forma intercambiable, entonces también van a encontrar con diferentes nombres, ¿sí? Bueno, el fin último del phishing es robar información, que descarguen programas maliciosos con el fin de espionaje o con el fin de estafas. ¿Sí? Baiting. El baiting me encanta porque acá entra la estafa del príncipe nigeriano, que ya sabemos es mi favorita. Y tiene que ver con, como su nombre lo indica, una carnada o cebo. Poner algo atractivo para lograr que una persona caiga y bueno, tentar a las víctimas y lograr que de forma voluntaria o involuntaria entreguen información sensible. Otros mensajes, yo me anoté mensajes, esto me gusta. Felicitaciones, eres el afortunado ganador de un iPhone 13 en un correo electrónico al azar. Hay gente que cae. Descargue la versión premium de Photoshop por $2. Pasa. Bueno, la oferta vence en 2 horas. Y hay gente que se tienta y lo hace. Bueno, tailgating. El tailgating también se conoce como piggybacking, pero el tailgating consiste en que una persona no autorizada siga a una persona autorizada e ingrese a un área donde haya información sensible. Es decir, la puerta está trabada, yo tengo autorización y entro, y una persona no autorizada aprovecha y entra atrás mío. Esto incluye, por ejemplo, que una computadora quede desatendida, una computadora con información sensible, y alguien aproveche e ingrese. Y el piggybacking es muy parecido, pero hay un componente de manipulación, donde una persona logra que otra le dé acceso a un lugar o a un dispositivo al que no debería tener acceso, por buena voluntad o por cortesía, pero bueno, el piggybacking requiere de un consentimiento explícito o implícito, ¿sí? Cuando hablamos de pretexting, ¿cómo voy de tiempo? Bueno, bien, muchas gracias. Tiene que ver con un actor malicioso que crea una situación falsa para luego fingir ser la persona correcta para solucionarla. El estafador se comunica con una de las víctimas y la convence que se vio afectado por una violación de seguridad de algún tipo en un sistema informático
y se ofrece a arreglar las cosas. Y así logra que la víctima le proporcione información de acceso o de cuentas, ¿sí? Casi todos los ataques de ingeniería social tienen algún componente de pretexting. Y después tenemos el malware. Malware es también una categoría amplísima, tiene subcategorías, nadie se pone muy de acuerdo en las subcategorías, pero por regla general entendemos el malware como un programa malicioso, el programa malicioso en general, que realiza acciones dañinas de forma intencionada. El malware por excelencia, y tal vez el más antiguo, es el virus. El virus informático, al igual que el virus humano, es una pieza de código que se adiciona a otro programa y que en algún momento se ejecuta y causa algún perjuicio en un sistema. Y logra propagarse a sí mismo de un equipo a otro. Hoy en día no se oye tanto los virus como antes, pero siguen, todavía existen. Un segundo tipo de malware es el ransomware. El ransomware es un programa malicioso que consiste en el secuestro de datos. Una persona instala un programa que secuestra su dispositivo y pide un rescate para liberarlo. Hoy en día con las criptomonedas, la mayoría de los rescates se piden en criptomonedas porque es más difícil de detectarlo y ante el pago del rescate se desbloquea. Otro tipo de malware es el spyware. Es otro tipo de programa donde no hay una definición acordada, pero el spyware incluye otras categorías adentro. Tiene todo que ver con el espionaje, el registrar las acciones de un usuario o instalarse de forma secreta en un dispositivo y transmitir toda la información que se mueva por ese dispositivo a un actor malicioso. Diferentes tipos de spyware son los troyanos, que por supuesto vienen del viejo y querido caballo de Troya, que de alguna forma aparentan ser programas inofensivos que una vez descargados comienzan a recopilar toda la información sensible que puedan, como números de tarjeta de crédito, contraseñas, imágenes, archivos, todo lo que se pueda. La forma en que los troyanos entran a un dispositivo es mediante engaños de ingeniería social. Tenemos adware, son programas maliciosos de publicidad que comienzan a mostrar publicidad en momentos al azar para generar dinero para el atacante. Tracking cookies. Las cookies, bueno, hoy en día todos conocemos las cookies de una forma u otra porque tenemos 300 carteles por sitio web si las aceptás o las rechazás, y si las rechazás te abre otra ventana y terminás aceptando porque no tenés más ganas de seguir con todo el camino ese. Bueno, hay una versión maliciosa de las cookies también. La función de las cookies en realidad es detectar qué haces cada vez que salís de ese sitio web y le informa al sitio web que hiciste una vez que volvés a entrar. La versión maliciosa, en vez de solamente detectar tus movimientos, se los informa a un atacante. El fin último es registrar la actividad de un navegador de Internet. Las cookies tradicionales son huellas digitales tradicionales, generalmente se utilizan para personalizar la publicidad, para que Mercado Libre te ofrezca ese aparato que estás buscando. Bueno, la maliciosa lo que hace es robarte la información para mandárselo a un tercero malicioso. Y por último, los supervisores de sistema, que tienen que ver con capturar datos como la pulsación de teclas. Se llaman keyloggers y tal vez registran todas las teclas que uno pulse y las envían a otro usuario.
las bombas lógicas. Las bombas lógicas son bombas de tiempo, donde algún actor malicioso planta dentro de otro programa un código que se active en determinado momento. Esto puede pasar en empresas, por ejemplo, detectando cambios en bases de datos. Si hay un empleado que no los quiere, que suele ocurrir, puede plantar una bomba lógica que detecte dentro de la base de datos de empleados cuando él aparezca despedido. Y bueno, y borrar toda la información que pueda y joder, ¿por qué lo despidieron? Y por último, en las amenazas externas tenemos los gusanos informáticos, que son programas maliciosos que se replican y se redistribuyen a sí mismos utilizando las redes. Bueno, vamos a tener que ir terminando. Al final no me quedé corto. No, es que si yo sigo, pues este tema me encanta. Pero las ciberamenazas internas. Bueno, las ciberamenazas internas suelen afectar a las empresas y pueden ser incluso más graves que las externas. Porque las externas tienen que ver con una persona tratando de ingresar. Una ciberamenaza interna ya está adentro, es todavía más peligrosa y son más difíciles de detectar. Tenemos, en primer lugar, las actividades maliciosas o malintencionadas, que incluyen, bueno, el fraude no, la estafa, que consiste en el robo, modificación o destrucción de datos empresariales con fines fraudulentos, el espionaje, que es el robo de datos o información para entregarlos a una empresa competidora, el sabotaje, que bueno, es una persona utilizando el acceso legítimo que tiene a una red para interrumpir o dañar el normal funcionamiento de la empresa, el robo de propiedad intelectual con intenciones de venderla o utilizarla, la venganza, que es lo mejor, es lo más divertido, y sí, algo hay que contar. Eh, y por otra parte, cuando no tenemos actividad maliciosa, lo que tenemos es negligencia o descuido, que no sabes si es peor. A veces preferís que te ataquen a que las cosas ocurran porque una persona se descuidó. Acá tenemos la ingeniería social y el phishing, pero del lado de la víctima. Como les había dicho, el phishing tiene un componente externo, que es el atacante, y un componente interno, que es la persona manipulada. Bueno, el uso de dispositivos no autorizados. ¿Cuánta gente conecta un pendrive a una computadora sin saber lo que tiene? En la computadora de tu casa tal vez no pase nada, pero en una computadora de una empresa multinacional, de una persona que tiene acceso a información muy sensible, puede causar estragos. Uno nunca sabe lo que tiene un pendrive. Yo lo hago. Si yo encuentro un pendrive por la calle, lo voy a usar. Ay, perdón. Yo trabajo en un estudio jurídico y tenemos todos los pendrives bloqueados. O sea, no podemos Muy bien. Muy enchufar bien el nada. estudio jurídico, ¿sí? No, es que todo el tiempo nos mandan. O sea, es como muy constante el intento de hackearnos. Entonces todo el tiempo nos dan capacitaciones sobre estas cosas para que no estemos como dormidos, digamos. Nos prohíben guardar cosas en el disco rígido. Bueno, han echado a algunos empleados que tipo empiezan como a guardar documentación y no tienen manera de justificar por qué. Entonces, bueno, te vas. Y si despiden a alguien, lo despiden tipo en el momento. No lo dejan ni tipo tocar la computadora ni guardar un lápiz, tipo nada. O sea, la persona se va y son los compañeros los que después guardan y todo para no darle el tiempo de robarse nada, digamos. Bueno, es un estudio jurídico. La delicadeza de la información que manejan. Bueno, me encanta igual que bloqueen los pendrive. Me parece, bueno, una gran solución. No pasa nada ahí, ya está. Sí, el micrófono. Sí.
La gente a distancia. A nosotros también nos pasa que, bueno, en la empresa hay un programa de compliance que es confidencialidad, que ve toda la parte de, que vos decías, de awareness y training. Y después toda la otra parte más técnica la ve otro equipo que se llama, hay uno de Cybersecurity y de InfoSec aparte. Pero una de las cosas que nos pasa es que uno está más acostumbrado a que las amenazas vengan de afuera, entonces nosotros a veces nos mandan phishing, la empresa interna a nosotros para capacitarnos y detectarlos, y uno está más acostumbrado a que vengan de afuera las amenazas. Pero mucho del training que tenemos que hacer es interno, porque por ejemplo, no sé, nosotros tenemos distintas cuentas y los que están en contract management y tienen que ver la cuenta de Pepsi, por ejemplo, guardan información y después pasan el mismo equipo a Coca-Cola. Y de repente dicen, bueno, este Excel está buenísimo para usarlo acá. Es una actitud negligente, porque en realidad tienen que hacer todo un trabajo para no llevarse esa información. Entonces es más difícil el trabajo interno porque uno dice, bueno, es algo que compartimos entre nosotros, pero está el tema de compartir la información de los clientes, que eso también no se tiene que hacer. Totalmente, Entonces es más totalmente. difícil de distinguir ahí. Por eso digo, la amenaza interna es incluso más peligrosa, porque no solamente está la mala intención, está el descuido, y el descuido puede ser gravísimo. Un pendrive, el ejemplo del pendrive es increíble. Cualquiera que encuentre un pendrive, lo primero que va a hacer es enchufarlo y ver qué tiene. Es real, es real. Y eso en la computadora equivocada causa estragos, causa filtraciones de información, causa grandes problemas. Bueno, el uso de programas informáticos no autorizados. Levante la mano el que nunca, nunca, con una mano en el corazón, pirateó una herramienta de traducción asistida. Bueno, son pocos, pero el que no haya utilizado un MemoQ pirateado que tire la primera piedra. Claro. Bueno, de algún lado se aprende. Bueno, peligrosísimo, peligrosísimo. Utilizar programas informáticos no autorizados puede presentar grandes riesgos. Bajo la promesa de ser gratuito, pueden contener código malicioso y abrir vulnerabilidades que se llaman puertas traseras o backdoors en la seguridad de los sistemas para darle acceso a terceros. Eso ocurre muchísimo. Los programas antivirus que utilizábamos antes, ahora muchos antivirus vienen incorporados a los sistemas operativos, pero no te dejaban abrirlos y uno los desactivaba y los instalaba igual. La pérdida de dispositivos. Las pérdidas de dispositivos con información sensible, incluso el pendrive, pero ahora perdiéndolo con información de clientes, información sensible, archivos confidenciales que no están cifrados o que uno no les puso contraseña. También peligrosísimo. Y, por último, de las amenazas internas, un mal control de acceso. Que personas a las que no les corresponde acceder a esa información puedan acceder. Bueno, vamos cerrando. Bueno, me quedaban herramientas de defensa, pero estos ya son más conocidos, los programas antivirus, los programas anti-malware, los anti-spyware, el cuidar los datos, el actualizar, Santoro, hay que actualizar, y las buenas prácticas del cuidado de la información y las buenas prácticas del cuidado de los dispositivos. Pero bueno, espero que esto no haya sido una cantidad de información abrumadora, un poco sí, es un tema que me gusta y del que podríamos seguir, pero espero que se vea también que esto no es algo distante, que no está conectado con nosotros, que nos atraviesa, que atraviesa nuestra profesión, nosotros que tenemos a nuestro cargo información sensible y archivos sensibles de nuestros clientes. La ciberseguridad es una disciplina transversal, tanto para nuestra vida personal como para nuestra vida profesional. Y como área de especialización es muy compleja, pero es fascinante. Sí, Sí, te hago una consulta por curiosidad.
Últimamente están, no sé si clonan las tarjetas de crédito. A mí en mi casa me pasó, a mi esposa, a mí, que te toman los datos y te aparecen cargos que vos no hiciste, pero lo veo que, o sea, si me sucedió a mí 2 o 3 veces con 2 o 3 tarjetas, me imagino que, eh, ¿por qué lo hacen con tanta facilidad ese tipo de delito? ¿Tenés idea? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Por qué lo hacen con tanta facilidad? Y mirá, así como uno se dedica a estudiar la traducción y avanza en la traducción y es un músculo que trabaja y se entrena, las estafas van por el mismo lado. El robo de información es algo que hay gente que se dedica toda la vida a eso. No solamente clonar una tarjeta, clonar una identidad. Hay gente que se dedica toda la vida a acceder a esa información, a robarla, a estafar gente. Como dije al principio, esto de alguna manera es una evolución a amenazas que ya existían, pero ahora en un entorno digital. El cuento del tío, si se acuerdan, la apertura de 9 reinas, donde una persona lo hacía con tanta naturalidad, el personaje de Ricardo Darín. Es un músculo trabajado. Bueno, hay gente y hay incluso empresas que se dedican a eso. Entonces, no sé si tienen la facilidad, lo han logrado y una vez que lo logran lo pueden hacer de vuelta. Y cada vez que la seguridad se incrementa, buscan una nueva forma de hacerlo. Entonces, no sé si es una facilidad, si no es el entrenamiento constante y la búsqueda constante de, como nosotros tenemos un trabajo de día, bueno, hay gente cuyo trabajo es estafar y se dedican a eso y claramente lo hacen muy bien. Bueno, no les quito más tiempo. Muchísimas gracias por escucharme, espero que lo hayan disfrutado. Bueno, gracias, Ariel. ¿Alguna preguntita? ¿Te puedes acercar? Ahí, ¿se escucha? Yo quería preguntar, porque me parece re interesante el tema, pero soy un queso con todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, eran 2 preguntas. La primera, ¿por qué temas más o menos recomendás vos como irnos metiendo en este mundito que es muy complicado, por lo menos para mí, Sí. pero como para empezar a aprender con un nivel 0? Y la segunda, si vos para como especializarse por ahí en este rubro, ¿recomendarías, o sea, tenerlo como, o sea, un saber extra, o si por ahí conviene tener más la informática y todo lo que tenga que ver con eso como un tipo de, una especie de carrera paralela a la traducción, como para que sea más efectivo por ahí? Mira, para comenzar a interiorizarte, yo lo que te recomiendo es cuentas de Instagram, incluso de las empresas que tradicionalmente venden antivirus, como McAfee, como Avast, como Kaspersky, que van publicando información todos los días y de pedacitos vas aprendiendo. Después, como carrera paralela, yo un poco me parece que voy yendo para ese lado porque me va succionando cada vez más, porque una vez que empezás no podés parar. Pero lo mismo que cualquier área que te empieza a interesar. Las pequeñas lecturas, los sitios de IBM tienen muchísima información y tienen muchísima información bilingüe. Bueno, supongo que en otros idiomas también, pero yo siempre estoy en el par inglés-español. IBM tiene muchísima información, Kaspersky tiene muchísima información, y empezar por ahí y ver por dónde te va llamando la atención, porque tiene un abanico amplísimo. Esto es un chapoteo inicial. Hay muchas amenazas más, hay muchos ataques más y hay muchas aristas más. Entonces, ir leyendo y ir viendo qué te atrapa. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero le pueden escribir, puede ser, Ariel, que te escriban A mi Instagram, a mi mail. alguna preguntita que tengan. Listo. Sí. Sí, puede ser. Gracias. Muchas gracias.